Entonces, lo que quisiera primero brevemente para recordar, eso también fue una de las láminas que estuvo en la presentación asincrónica, sobre la idea de lo que es el extractivismo, ese concepto que más o menos desde 2009 surgió y hubo como, o siguen los debates bastante intensos sobre ese concepto, que es un concepto que nació en América Latina y hoy en día ya es como creo que uno de los conceptos claves por lo menos en los estudios de desarrollo, y que también se está aplicando a otras regiones, como por ejemplo África subsahariana, y yo creo que también se debería hacer, digamos, o usar ese concepto, por ejemplo, para los países del Medio Oriente y de muchos otros países quizá. Sin embargo, allí con Maristela Swampa, y es una de las autoras más importantes en el debate sobre el extractivismo, más bien para recordar lo que vimos en la otra clase. O sea, básicamente uno de los puntos que mostró también Jennifer, que es un patrón de acumulación basado y entonces allí sobre explotación de recursos naturales, en gran parte no renovables. Eso creo que lo que dijo también Jennifer. O sea, sí, generalmente se habla sobre los temas como hidrocarburos, como la minería, pero en gran parte no renovables. Allí también en Swampa está la tierra, están los monocultivos, y bueno, Swampa y su entorno también habla allí sobre, por ejemplo, o discute si se puede hablar sobre temas de la tierra urbana como forma de extractivismo. Y entonces también habla de las fronteras extractivistas hacia territorios antes considerados como improductivos. Eso, allí la idea de Swampa, y vinculado con eso, la tabla abajo de Gudinas es otra de las figuras claves en los debates sobre el extractivismo, donde creo que ya en la clase asincrónica hablaba sobre eso, que no todo proceso que implica extraer algo de la tierra es necesariamente un extractivismo, sino se trata de un volumen alto y una intensidad alta de la extracción, y según Gudinas y también muchos otros, pensando en la exportación. Y eso creo que también vimos en la presentación de Jennifer, que sí, o sea, puede servirnos para discutir el extractivismo en clave de relaciones norte-sur, que generalmente sí, eso es el patrón que los países del norte global, como Alemania, Estados Unidos, muchos otros, básicamente viven de los recursos naturales del sur global, y los países del sur, muchos, no todos, pero muchos de los países del sur podemos considerar como exportadores de naturaleza. Sin embargo, lo que allí falta es lo que vimos en la presentación anterior, que no necesariamente son, o sea, se trata de esa relación internacional, digamos, que también puede ser que son actores nacionales, que puede ser que es incluso que producen para o extraen más bien para el mercado nacional, y entonces creo que las afectaciones a nivel local serán bastante similares, si no las mismas. Sin embargo, según esa idea, no sería extractivismo, lo que a mí me parece relativamente cuestionable, ¿no? Sin embargo, después creo que si pensamos o si tratamos de entender el extractivismo como un modelo de desarrollo, un modelo de sociedad, quizá también, basado en extracción y explotación de naturaleza, y además vemos esas inversiones en megaproyectos que pueden ser también los acaparamientos de la tierra, pueden ser también nuevos, o sea, la megaminería, pueden ser el fracking, puede ser nuevos pozos petroleros, etcétera. Y entonces, pero desde mi punto de vista hay que verlo, y ahí insisto, no solamente como un modelo económico, sino sí un modelo de desarrollo, un modelo de sociedad.
Y que eso, si pensamos, por ejemplo, en lo que también vimos hoy por la mañana, en la idea de, bueno, el Estado, entonces muchas veces en los ciencias sociales pensamos o decimos Estado y pensamos en Weber o otros de los autores clásicos. Y entonces, si vamos a la base empírica de Colombia, pero también de otros países, vemos que de alguna manera no funciona muy bien. O sea, parece que eso es lo que Weber tiene en mente como el ideal del Estado moderno, allí no hay. Entonces nos inventamos algunas categorías como un Estado fallido o algo siempre pensando en los déficits, ¿no? O lo que también en otro, o sea, no es tanto con el Estado, pero entonces pensamos en eso hay centro y periferia, hay un capitalismo periférico o algo así. Y allí diría, en primer lugar, con esa perspectiva, lo que siempre hacemos es teniendo el estándar, digamos, de lo que es el norte global, eso es, o sea, tal como pensamos, porque tampoco siempre funciona así, pero como pensamos que funciona el Estado en Europa, en Estados Unidos, ese es el Estado. Y lo que no funciona así, entonces no es Estado, es Estado fallido, es Estado débil, o sea, es un déficit, ¿no? Mientras que, y lo mismo, lo que pensamos cómo funciona la economía en Europa, Estados Unidos, etcétera. Entonces, eso es cómo debería funcionar la economía. Si no funciona así, entonces es una economía deformada, periférica, no sé qué. Y entonces lo que yo creo es que ahí simplemente también hacemos, o sea, creo que se podría hacer un cambio en el enfoque, pensando más bien que eso quizás son puntos que simplemente no funcionan de las mismas lógicas, quizás no se basan en la base económica del capitalismo, sino sería más bien el rentismo. Eso es un poco lo que está detrás de las discusiones teóricas de lo que quisiera compartir con ustedes. Sin embargo, como eso, o sea, hablamos más o queremos hablar de temas de Colombia, por supuesto, y del conflicto, y entonces, y la tesis que quisiera acá discutir con ustedes es que el extractivismo es algo que explica hasta cierto punto, o sea, no es el único factor, pero es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta cuando queremos analizar las causas para el conflicto armado interno de Colombia, pero también, y eso es lo que quisiera hacer hoy, más que también tenemos que hablar sobre el modelo de desarrollo, sobre el extractivismo, cuando queremos también entender obstáculos para la construcción de una paz estable y duradera, una paz sostenible, si se quiere. Entonces, allí identifico que hay básicamente, o trato de identificar 4 puntos que hace cómo interviene el modelo de desarrollo del extractivismo hacia la construcción de la paz estable y duradera, y que a mi juicio para, digamos, eso se necesita de alguna manera un bienestar económico, hay que pensar en justicia social, hay que pensar en participación política y hay que pensar también en el medio ambiente, que ahí puse con desarrollo sostenible, que quizás es un término muy light, si se quiere, pero digamos, ahí básicamente quisiera entrar en los temas que son más de socioambientales. Y entonces, el primer punto sería el debate sobre el bienestar económico. Y entonces, generalmente, la idea es que se ve recursos naturales con la posibilidad de aumentar bienestar económico, ¿no? De aumentar bienestar económico para los países, o sea, países que tienen recursos naturales, generalmente se ve como sí, prósperos o por lo menos teniendo la posibilidad. Sin embargo, creo que también hay que ver qué es lo que hace justamente ese modelo de desarrollo con las economías. Y entonces claramente allí se genera muchos ingresos, pero también la pregunta es quién gana y quién pierde, que creo que siempre es la pregunta central, no solamente en economía política.
Entonces, lo que podemos ver si pensamos en Colombia, o sea, cómo funciona la economía, yo diría que es lo que ven allí son datos bastante recientes de la Banco de la República y entonces ven la canasta de exportación de bienes de Colombia en la parte de la izquierda. Y lo que vemos es que básicamente ha cambiado desde los años 50 hasta más o menos hoy en día, pero también hay como cierta continuidad. O sea, lo que ha cambiado claramente el café ya no tiene la importancia que tenía, ha aumentado lo que allí llaman mineras, que es como el extractivismo más clásico. Si pensamos por lo menos desde los años 70, la parte de las exportaciones de industrias o manufacturas se ha estancado. Es más, o sea, en los últimos más o menos 20, 30 años ha bajado nuevamente. O sea, hay como un proceso de una reprimarización de la economía. Bueno, eso habría que discutir, habría que buscar otras cifras, pero por lo menos de las exportaciones. Y en buena medida creo que también podemos pensar que de la economía. Dentro de esa primarización, sí, ahí hubo cambios, hay como más importancia de minería, digamos, sigue el petróleo, pero también tenemos especialmente lo que ya se ha hablado de la palma africana, o sea, de monocultivos y de otros. Y allí supongo, eso la verdad que no lo tengo tan claro, pero estoy bastante seguro, que allí falta uno de los productos de exportación de Colombia, que es básicamente la coca, que generalmente por su carácter ilegal es un poco difícil decir cuánto será, pero digamos que si incluimos eso, seguramente sería también un factor que aumentaría los productos primarios. Eso por un lado. Pero la otra parte que tiene que ver con el extractivismo y que también vemos en Colombia es en la parte de la derecha, que es el índice de complejidad económica, que es como, o sea, para los economistas sería interesante discutir qué es exactamente y qué está detrás para no complicarnos demasiado la vida. Cuando la complejidad económica está muy baja, entonces lo que dice acá también el Banco de la República es que falta contenido de conocimiento. Básicamente se trata de la economía o el valor agregado que podría haber por poner más conocimiento, más productividad. Y entonces lo que vemos ahí también es que Colombia, en comparación con otros países, tanto como Japón, Suiza, eso quizá no es tan sorprendente, pero sí también vemos en comparación con Costa Rica, con Brasil, tiene muy poca complejidad económica. O sea, hay como muy poco conocimiento que se agrega a sus exportaciones. ¿Por qué es así? Bueno, porque se exporta naturaleza, se exporta básicamente la naturaleza con muy poca o sin incluso valor agregado. Y entonces eso es en primer lugar como un análisis de la situación de la economía, bueno, de la economía externa, especialmente de las exportaciones, porque eso podría ser un problema. Eso podría ser un problema porque, digamos, lo que sabemos es que los recursos naturales tienen precios bastante inestables. Y entonces eso hace que es un modelo económico muy propenso a crisis económicas. Eso lo vemos como cíclicamente, ¿no? Y en algunos países más, en algunos países menos. Ahí hay que decir que Colombia no tuvo tan fuertes crisis como antes, pero por ejemplo también hoy en día en el contexto de la pandemia, en el cual casi todo el mundo está en crisis, pero vemos también cómo esa dependencia de recursos naturales también afecta fuertemente a Colombia, pero en términos generales a la región de América Latina. Entonces, especialmente con los precios de petróleo que han bajado mucho, ahorita están nuevamente un poco más arriba, pero siguen siendo relativamente bajos. También con otros recursos naturales que han bajado, no todos, el oro está aumentando, pero básicamente vemos que allí hay como fluctuaciones muy fuertes.
Lo que vemos ahí es otro tema que hay en ese momento en Colombia que tiene que ver justamente con esa fluctuación de los precios de los commodities, que es el endeudamiento. Y ahí es algo que para los que trabajan deuda, en los últimos años fue como una sorpresa, porque uno siempre cuando se habla de la deuda en América Latina se habla de Argentina, por ejemplo. Ahí cada, no sé, cada 10 años están en default más o menos. Sin embargo, allí y Colombia nunca estaba en el radar. Ya hoy, allí lo ven en alemán, es muy crítico la situación del endeudamiento en Colombia. Eso, o sea, no hay como mucha duda que eso se está agravando para casi todos los países del mundo en el contexto de la crisis del COVID-19. Sin embargo, eso ya viene antes y que tiene que ver, entre otras cosas, también con la reducción de los ingresos fiscales que dependen mucho de la exportación de recursos naturales y de tener una parte de esa renta por parte del Estado. Entonces, eso es un problema para el país, pero eso también es un problema para la construcción de paz, porque digamos, sabemos que a largo plazo, a mediano y largo plazo, muy probablemente la paz permite la posibilidad de generar bienestar económico, pero a corto plazo también hay que financiar diferentes acciones, especialmente en los PD, pero también temas de justicia transicional. Bueno, la paz, la construcción de paz también, para eso también se requiere recursos. Y entonces, en una situación de fuerte endeudamiento, eso pone por lo menos en peligro que se va a reducir los recursos para la paz con todas las implicaciones que puede tener. Otro punto que tiene que ver con el modelo de desarrollo extractivista tiene que ver con la escasa productividad laboral que tenía que ver ya, que vimos ya en la lámina de la complejidad económica. Lo que ven ahí es, o sea, no quiere decir que si ven que Colombia tiene en 2010 21, eso no quiere decir que es un poco más, no, 17 es, ¿no? A ver, que es un poco más que Ecuador en la productividad, no, ahí es lo que dice esa estadística es la evolución de la productividad en comparación con Estados Unidos. Y lo que vemos es que la productividad no tiene el mismo paso, o sea, se pierde productividad en comparación con Estados Unidos. Eso nuevamente tiene que ver con el hecho que, si bien es cierto que, por ejemplo, el petróleo tiene mucha productividad, pero generalmente se necesita muy poca mano de obra para eso. Entonces, ¿cuál es la otra parte de eso? Es altas tasas de informalidad. Y eso también es algo que vemos en Colombia y son nuevamente datos bastante actualizados del DANE. O sea, que ahí está aumentando en el último año, eso no es ninguna sorpresa, pero básicamente podemos decir que casi la mitad de la población está con empleo informal. Eso es algo muy característico para muchos países del sur global y especialmente también para los países exportadores de recursos naturales. Acá también, si quieren ver dónde está la informalidad más alta, allí ven las diferentes ciudades del país. Entonces, pero ¿qué quiero decir con todo eso? Quiero decir que tenemos un modelo de desarrollo que económicamente tiene por lo menos tres problemas. Por un lado, es muy dependiente del mercado externo, pero de un mercado externo en los recursos primarios que tienen fluctuaciones muy fuertes en los precios. En segundo lugar, eso es un modelo económico, un modelo de desarrollo que por eso es muy propenso a crisis económicas. Y en tercer lugar, eso es un modelo económico que no genera trabajo, que genera muy poco trabajo, digamos, lo que podríamos llamar trabajo formal o trabajo decente, sino que básicamente tiene como una de las características mucha informalidad y con eso también muchos problemas sociales. Y con eso quisiera
entrar en un segundo problema que tenemos en Colombia, que creo que está vinculado, no es solamente por el modelo de desarrollo, eso creo que siempre también hay que tener en cuenta, pero está muy vinculado con el modelo de desarrollo que tiene que ver con la justicia social. Y especialmente con el tema de las desigualdades sociales. Y allí vemos que los países de América Latina, eso ya es un poco, o sea, creo que son datos de la mitad de la década de los 2010. Básicamente, eso es el índice Gini, que creo que todos conocen. Y sabemos que Colombia, según el Gini, es uno de los países más desiguales en la región más desigual, que es América Latina. El sur de África subsahariana es más desigual. Sin embargo, digamos, allí quizá tampoco se trata de mirar el ranking como si fuese la Liga Colombiana del Fútbol, sino más bien tener eso como un primer panorama, una primera foto de lo que son las desigualdades y lo que es el problema de las desigualdades. Pero generalmente ese índice, el Gini, tiene, creo que, o sea, es muy útil porque se puede hacer esas mapas lindas y se ve, mira, Colombia sí es muy desigual, pero también tiene muchos problemas porque, digamos, muestra, ahí es, por ejemplo, el tema de desigualdades del ingreso, no muestra otros tipos de desigualdades, también tiene la idea como si todo fuese lo mismo en Colombia, o sea, ese nacionalismo metodológico, y lo otro es que es básicamente la fotografía y no muestra dinámicas. Ahí hay como otro de Oxfam que vemos que Colombia no solamente es muy desigual, sino porque cuando hablamos de desigualdades, lo que muchas veces hacemos es mirar a los que no tienen, a la pobreza, a las personas, digamos, desfavorecidas, pero creo que uno de los problemas de las desigualdades también es la otra parte, la concentración de la riqueza, la concentración de la tierra, lo que vimos también hoy por la mañana. Y allí ven, según esos datos, esos de Oxfam, pero viene de World Top Income Database, donde Colombia es el país que más o donde la concentración del ingreso del 1% más rico es más alto. O sea, sí es desigual y también tenemos unas élites muy pudientes, o sea, que concentran muchos ingresos y que también concentran mucha tierra. Allí en comparación con otros países latinoamericanos, también Colombia está como puntero de esa estadística de la concentración de la tierra, nuevamente con el 1% que siempre hace Oxfam. Sin embargo, después tenemos otros factores que podemos ver en las desigualdades. Allí ven la mapa de Colombia y sus departamentos, y allí cada departamento, o sea, allí lo que ven es el Gini departamental, o sea, qué tan desigual son los diferentes departamentos. Ahí lo que no me interesa tanto es ver si, por ejemplo, el Cauca es más desigual que Cundinamarca. Lo que a mí me interesa acá son esos departamentos que quedan en blanco, departamentos para los cuales no hay datos. Entonces, eso es, creo que casi un tercio de los departamentos colombianos por los cuales, según esas estadísticas de DANE, no hay datos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que allí el Estado tiene como una base de datos muy débil. Y no es casualidad que son departamentos que podríamos quizá llamar históricamente olvidados o marginalizados, quizá más bien. Y ahí nuevamente está la pregunta. ¿El Estado no está, es un Estado débil o simplemente no le interesa? Simplemente no le interesa tener allí la base o esos datos. Lo que sí, sin duda, podemos ver es si no hay datos de eso, tampoco va a haber muchos otros datos, mucha otra presencialidad de instituciones del Estado que lo pueda hacer fuerte. Pero la pregunta, vuelvo y digo, no es, o es si eso es un problema que el Estado no puede o quizás simplemente no le interesa, no quiere.
Y por último, también otra estadística para ver esas desigualdades sociales es que hay como una fuerte falta de movilidad social. O sea, ya sabemos que Colombia, tal como otros países latinoamericanos, son muy desiguales. Pero uno podría decir, bueno, eso sí es cierto, pero otra pregunta es si yo como persona o como familia puedo salir por ejemplo, de la pobreza y gracias al estudio, gracias al esfuerzo, gracias a lo que sea, puedo tener una vida mejor. Y según la OCDE, la respuesta es no. O sea, ese cuento de la meritocracia que siempre nos tratan de vender es en términos generales bastante cuestionables, pero en Colombia creo que esas estadísticas muestran claramente que no hay meritocracia. Lo que dice esa estadística es cuántas generaciones se requiere para ascender socialmente digamos, del 10% más pobre, del decil más pobre, a tener un ingreso promedio. O sea, para nada volverse rico, sino simplemente al ingreso medio. Y según la OCDE, que eso hay que decirlo, o sea, metodológicamente tiene sus problemas, pero según la OCDE son 11 generaciones. Y para la OCDE es otro tema que también se podría discutir qué es una generación, pero la OCDE dice que son 30 años, que creo que es una perspectiva bastante desde el norte global. Sin embargo, si son 30 años multiplicando por 11, yo no soy matemático, pero digamos, estamos en una época que era, digamos, antes de la independencia y por lejos. Entonces, ¿qué quiere decir nuevamente? Que no hay posibilidad de ascender socialmente. Claramente, si hablamos de desigualdades, también tendríamos, o sea, todo eso era como desde arriba a abajo, o sea, un enfoque bastante tradicional. Tendríamos que poner otros determinantes de desigualdades y la situación sería incluso más fuerte, ¿no? En tema étnico, tema de género, las diferencias socioterritoriales, etc. Entonces, nuevamente, ese que tiene que ver con el modelo de desarrollo. A mi juicio tiene que ver en este sentido que se trata de ver quiénes pueden beneficiarse. Quienes pueden beneficiarse de la renta de la tierra puede ser a través del acaparamiento de la tierra, puede ser a través de cómo distribuye el Estado, por ejemplo, la renta petrolera, la renta también de la mina, lo que tiene de la minería. Porque si ustedes ven la dependencia que tiene el Estado de recursos naturales también es muy alto. Y entonces allí un factor importante de ver quiénes ganan y quiénes no ganan tiene el Estado a través de diferentes mecanismos, que puede ser el tema de distribuir o simplemente hacer una distribución regresiva a través del sistema tributario, que puede ser también a través de a quienes se benefician, quienes tienen contratos, quienes pueden tener posibilidades de acceder a los recursos del Estado, pero también tiene que ver con la forma como, por ejemplo, se regulariza o no se regulariza la tierra. Entonces, si eso es cierto, entonces la pregunta que sigue es, bueno, sabemos que es un país desigual, que hay muy poca movilidad social, entonces, ¿por qué eso puede ser un problema? Y creo que hay varias razones por las cuales puede ser un problema para el país y puede ser un problema para construir una paz estable y duradera en Colombia. Por un lado, podríamos decir que eso es injusto. Yo creo que es injusto, pero puede ser que ustedes dicen, no, es muy justo. Entonces yo no me quiero quedar en eso. O sea, si hablamos de lo que es justo, seguramente vamos a tener muy diferentes ideas sobre lo que es justo en la distribución de ingreso, de la tierra, de la fortuna, de muchas diferentes cosas. Uno podría decir que es un argumento económico y eso creo que ya sería como otro punto que el argumento que se está discutiendo
incluso en organizaciones como el FMI, el Banco Mundial, que no son necesariamente la vanguardia del socialismo. Ellos dicen que, algunos, ¿no? Hay que decir que algunos, no es necesariamente la opinión líder en esas instituciones, pero allí se dan discusiones y hay como las posiciones que argumentan que las desigualdades sociales perjudican el bienestar y el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. ¿Por qué? Bueno, entre otros, porque esas desigualdades sociales hacen que una buena parte de la población simplemente, en primer lugar, no tiene posibilidades en cuanto a capital humano, o sea, en la perspectiva bastante neoliberal hablando, en educación, en salud, pero también que muchos tienen, o sea, pueden emplear trabajo informal para cosas, digamos, que es el servicio doméstico, siempre como el ejemplo más claro, que tiene una productividad laboral muy baja, pero gracias a las desigualdades sociales, mucha gente tiene digamos, de la clase media tiene los medios para emplear ese trabajo muy poco productivo. Y entonces ese trabajo no se utiliza para otras cosas que serían más productivos. Sin embargo, lo que a mí me interesa es el argumento político. En primer lugar, el argumento que las desigualdades sociales perjudican el funcionamiento de la democracia. Allí, porque si hablamos de desigualdades sociales, tenemos que hablar de desigualdades en las relaciones de poder. También se podría decir que, si bien es cierto que no es lo único, pero las desigualdades también hacen, o digamos, implican que corrupción y especialmente clientelismo puede prosperar más, y también que las desigualdades sociales, y ese es el punto clave, perjudican la paz. Y ahí estamos nuevamente en los debates que mencionaba Jennifer al inicio, de Collier-Höfler, que dicen que las causas de las guerras civiles es básicamente por codicia, o sea, por unos insurgentes que lo único que quieren es quedarse, digamos, con la plata, con la renta, de hecho, de los recursos naturales, y es cierto, ellos hablan básicamente de petróleo, de minería, de diamantes también. Quizá algunos de ustedes conocen esa película Diamantes de Sangre con Leonardo DiCaprio. Eso es básicamente la versión de Hollywood de esa teoría. Pero también creo que, y eso es algo que también es parte de las críticas hacia esa posición, es que allí se pierde totalmente que hay otro tipo de razones que tienen que ver con lo que otros llaman agravio, o sea, que tienen que ver con razones sociales. Además, vemos cómo, por ejemplo, justamente la necesidad de muchas personas también hace que ellos, o sea, en el reclutamiento de los grupos al margen de la ley, también tiene que ver eso, ¿no? Que en primer lugar hay mucha necesidad y al otro lado también quizá la certeza que a través de otras formas como de trabajo es muy difícil mejorar las condiciones de vida. Entonces ahí también hay como cosas como las desigualdades pueden perjudicar la paz. Y por último, nuevamente también el tema de las relaciones de poder, de tener grupos sociales, económicos muy poderosos que quizá tampoco tienen interés en hacer las transformaciones necesarias para llegar a una sociedad que realmente pueda llegar a la paz. Y allí también estamos en un tercer punto que tiene que ver con la participación política. Quiero dejarlo relativamente breve porque creo que lo que siempre pasa, ya hablo mucho. Por un lado, la participación política, claramente la participación política es más que votar. Pero lo que también vemos es que incluso en los procesos electorales, bueno, también en otros procesos, pero digamos lo que es el temor que en ese contexto de las elecciones vamos a tener nuevamente un aumento de la violencia. Entonces, y podemos decir que vivimos, si es que se puede hablar de la paz, vivimos una paz bastante violenta.
Ese no es solamente, pero también está vinculado con economías ilegales. Allí con la coca, por ejemplo, donde hay coca, pero no solamente donde está la coca, sino también donde están los corredores, vemos que ahí hay también mucha violencia contra líderes, contra defensores de derechos humanos, también contra excombatientes. También lo podríamos ver relacionado con minería ilegal, pero también lo podemos ver relacionado, eso creo que también es algo que ya vimos en la clase asincrónica, donde vemos que en los conflictos en torno a proyectos extractivistas, en los proyectos en torno, por ejemplo, a la minería, pero también en contextos donde se trata del uso de la tierra, donde se trata del acaparamiento de la tierra. O sea, lo que vemos ahí en la parte de la derecha de Global Witness es que en Colombia, en el 2019, que son los últimos datos que ellos tienen, ahí vemos Colombia nuevamente como un puntero en una de las estadísticas más horribles que se puede imaginar, que son los activistas ambientalistas asesinados en el mundo. Y entonces eso, allí vemos cómo ese proyecto, o sea, muchos de esos activistas ambientalistas justamente trabajan en contra de los proyectos del extractivismo, ¿no? Y si pensamos también en ampliándolo en líderes sociales, en defensores de derechos humanos, sabemos que allí también hay muchos que, por ejemplo, quizá no es exactamente por el ambientalismo, sino allí podría ser también por cuáles son las consecuencias de eso, que tiene que ver nuevamente con desigualdades, con ponerse en contra del poder local. Y entonces allí vemos cómo el extractivismo también está vinculado con formas violentas de hacer la política. Y eso solamente es digamos, es una parte, ¿no?, de la violencia, el tema de los asesinatos, lo más horrible, pero también sabemos que las amenazas, los desplazamientos, a esas personas, a los líderes y sus familias, es como un punto que en esas estadísticas, cuando hablamos de los asesinatos, nunca está, pero que también es un punto central. Y por último, al tema de lo medioambiental. Entonces, lo que creo que se podría decir es que el medio ambiente sí fue una víctima del conflicto armado, con los daños socioambientales de la guerra y también de su financiación. Y con eso no quiero decir que eso fue la causa de la guerra, pero sí la financiación fue en buena medida también a través de, por ejemplo, sí, cultivos de coca y también minería ilegal. Y entonces creo que un punto central, lo que vemos actualmente, es que ese tema del medio ambiente está, por ejemplo, incluso en las instituciones de justicia transicional, como el caso 2 de la JEP, y eso es algo que creo que también hay que decir que es un avance bastante fuerte a nivel internacional. Sin embargo, y a lo que yo quisiera ir más bien es que tenemos el medio ambiente también como víctima de la paz. Podemos hablar de una paz extractivista que básicamente ya de Juan Manuel Santos, y que hoy en día en el gobierno de Iván Duque, digamos, la idea que tienen los gobiernos sobre la paz, eso ustedes lo saben mejor que yo, ha cambiado, pero digamos, el extractivismo sigue siendo como en el núcleo del modelo de desarrollo y modelo de sociedad. Y entonces a través de eso se generan esos conflictos de distribución ecológica y vinculado con eso también violencia contra los ambientalistas. ¿Y qué es la lógica atrás de eso? ¿Por qué hay tanta violencia contra ambientalistas? ¿Por qué hay tanta negación de una democracia ambiental, como lo llaman, entre otros, María Cecilia Roa y Cristina Dietz, en uno de los trabajos que se publicaron hace poco también por el Instituto Capaz? ¿Por qué no lo hay?
Porque básicamente, y allí está el vínculo con el modelo de desarrollo. El país vive de la renta de la tierra, vive de la explotación de la naturaleza. Los que se oponen a eso, digamos, ponen en cuestión todo el modelo de desarrollo. Entonces, eso no se puede, desde esa lógica, permitir. Entonces, el extractivismo lo que requiere es siempre, digamos, para mantenerse, siempre aumentar la extracción y expandir la frontera extractiva. Eso genera conflictos, pero al mismo tiempo también genera por parte, digamos, de los que quieren mantener el modelo, genera la necesidad de siempre expandir con la extracción. Eso tiene también, en cuanto a términos socioambientales, consecuencias fuertes, ¿no? En la aceleración de la deforestación y de la pérdida de la biodiversidad. Entonces, allí ven como una cita del presidente Duque, y allí totalmente de acuerdo con el presidente, que dice: el patrimonio más grande que tiene Colombia es su biodiversidad. De hecho, como ustedes saben, Colombia es uno de los pocos, creo que 5 países megadiversos, el segundo país biodiverso del mundo, como lo ven allí. Y entonces eso es uno de los lados, digamos, de esa historia. Sin embargo, lo que vemos también es que lo que está pasando actualmente es que se está poniendo, bueno, no actualmente, ya desde mucho más tiempo, pero se está poniendo en peligro justamente esa biodiversidad. Uno de los factores es justamente la deforestación. Y allí en la parte de la izquierda ven cómo la deforestación ha aumentado, digamos, en el proceso de paz. Y eso es algo que muestra, creo que claramente, la forma como el medio ambiente puede ser considerado como una víctima del proceso de paz. En 2019, según esas cifras, ha desacelerado la deforestación, lo que el gobierno presentó como un gran éxito, y hay que decir, sí, o sea, ha bajado, pero si lo comparamos con 2015, 2016, sigue siendo muy alto. Y en el 2020, ahí son datos hasta junio, es decir, y todo lo que también, digamos, son datos más cualitativos, ahí es la Amazonía, ¿no? De colegas que trabajan en la Amazonía, están bastante seguros que nuevamente estaba cerca de los niveles de récord. Y al mismo tiempo, la deforestación también pone en peligro uno de los factores de la deforestación. O sea, sabemos que es un problema para el tema del cambio climático, es un cambio del uso de la tierra, por supuesto, pero también tiene que ver con la pérdida de la deforestación, de la biodiversidad. ¿Cuáles son las causas centrales de esa deforestación? A mi juicio, nuevamente, hay que hablar sobre el extractivismo y sobre las desigualdades sociales. Por un lado, el modelo de desarrollo a través de la expansión de la frontera extractiva, sea eso a través de proyectos mineros, a través de proyectos petroleros, a través de proyectos de acaparamiento de la tierra. También la coca es un factor de la deforestación. Pero también hay que ver, la coca es un factor de la deforestación también por, digamos, la forma como se combate la coca, ¿no? Entonces, a través de la erradicación forzosa, eso hace que la coca se va cada vez más hacia lugares más remotos, y entonces para eso sí también hay como una parte de la deforestación. Sin embargo, hay otros motores de la deforestación, que es especialmente la ganadería, que son los grandes monocultivos, que son también proyectos de infraestructura que generalmente también son como unos de los primeros pasos que llevan a más deforestación. Y por otro lado, también el tema de las desigualdades, o sea, con lo que vimos hoy por la mañana, con la concentración de la tierra, el despojo y falta de perspectivas para campesinos, se hace por un lado
que, o sea, con todo el desplazamiento hacia los centros urbanos, pero también que los que se quedan en el campo muchas veces tienen que irse más hacia los lugares donde antes no había todavía la frontera agrícola, y entonces son como una parte de la deforestación, que muchas veces son los que allí queman y después vienen los grandes capitales que los están, digamos, usufructuando. Entonces lo que vemos a través de eso también es como una expansión de la frontera agrícola, porque lo que no se hace es también, de acuerdo con lo que dijo Jennifer hoy por la mañana, que el tema del agro es un tema que no solamente en los estudios de paz y conflicto estaba casi olvidado, sino también en términos generales. O sea, casi nadie hablaba de reforma agraria, de temas del tema de la tierra, y creo que eso sigue siendo un tema importante, pero habría que hablar también de la redistribución de la tierra. Y entonces, como eso no se hace, sino básicamente la idea es expandir la frontera agrícola. Entonces, con eso ya quisiera por fin terminar esa intervención para sí tener tiempo para discutir. Por un lado, creo que si queremos proteger tanto el medio ambiente como construir paz en Colombia, necesitamos, y eso es central, hablar del modelo de desarrollo. Eso creo que es básicamente lo que quisiera plantear, y quisiera poner como otro de los puntos que creo que se discute demasiado poco cuando se habla de la paz y también de la guerra, pero también de la paz en Colombia, que es cuál es el modelo de desarrollo y cuáles son las consecuencias que tiene el extractivismo para tanto las dinámicas de la guerra, pero también los obstáculos para la paz. Y entonces hay que buscar alternativas al extractivismo. Eso es algo que se puede decir muy fácilmente, pero también sabemos que es una tarea gigantesca que siempre ha llevado a diferentes países del mundo que querían tener una base económica mucho más diversificada en severos problemas. Pero creo que eso no quiere decir que no tenemos que discutirlo, no tenemos que pensar más allá del extractivismo por las diferentes razones que les había mencionado a lo largo de la presentación. Lo segundo también es el problema de la tierra, porque en primer lugar es un tema de desigualdad, es un tema de justicia, es un tema, lo que también Jennifer hoy por la mañana llamó que hasta que es inmoral. Pero también es un tema que tiene que ver con, especialmente cuando hablamos de la ganadería, sí es un problema para el cambio climático, pero también es un problema para la productividad de la tierra y de la sostenibilidad del modelo. Si se sigue tal como se está planteándolo en ese momento, eso lleva no solamente a la expansión de la frontera extractivista, sino también de la frontera agrícola. Y un último punto que creo que también es importante es replantear el tema de los cultivos ilícitos. Entonces, en los cultivos ilícitos, lo que ellos sí, eso es como un punto que siempre quisiera hacer mucho énfasis, es parte del extractivismo y es parte del rentismo. Y a través del tema de la ilegalidad hay como una renta muy alta que se puede generar a través de los cultivos ilícitos y del narcotráfico. También es cierto que de esa cadena solamente una parte se queda en Colombia. Sin embargo, allí sí se queda una parte, o sea, es un factor para la economía colombiana. Y entonces lo que vemos es que en la guerra contra las drogas, que ya tiene como varias décadas, ha fracasado creo que desde todos los puntos de vista, o sea, tanto en los países consumidores, hay como cada vez más, o digamos, el problema de las drogas ilegalizadas o ilegales, como ustedes quieran, sigue, o sea, no se puede a través de la prohibición, o no se ha logrado por lo menos, logra resolver el problema, y al mismo tiempo también vemos que en los países del sur, o sea, en Colombia, también si hablamos de México, del tránsito, pero también en Asia Central, en Afganistán, o sea, siguen siendo
digamos, esas economías en torno a los cultivos ilícitos y muchas veces también vinculado con eso violencia. Sin embargo, eso no es una ley que cultivos ilícitos siempre están vinculados con violencia muy fuerte. O sea, vemos que por lo menos en la forma como se está presentando en Colombia. Si, por ejemplo, miramos a Perú, a Bolivia, donde también hay coca, allí no se genera esas mismas dinámicas. Y al mismo tiempo creo que, pero más allá de eso, creo que hay que repensar la guerra contra las drogas, que sería en Colombia claramente apostar por generar otras alternativas. Y al nivel internacional, creo que ese es un debate que nadie quiere o que nadie de los gobiernos quiere escuchar, pero creo que también tenemos que hablar de cómo salir del factor ilegal de esos cultivos ilícitos, porque de allí viene una buena parte de la renta extraordinaria que se genera ahí. Y si uno quiere replantear también la guerra contra las drogas en esas formas, o sea, por un lado, generar posibilidades sociales, posibilidades para los campesinos por un lado, pero eso por sí solo no va a ser suficiente, sino también hay que llevar el tema al nivel internacional. Bueno, y con eso quisiera, sí, terminar y a ver si hay como comentarios, críticas, preguntas o otras intervenciones por parte de ustedes.